Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos a un episodio más de este podcast, de su podcast favorito. Y como cada 8 días me encuentro aquí con mi amigo César. ¿Cómo estás, amigo? ¿Qué onda, amigo? Bien, ya estamos aquí. Llegamos al fin de semana, eh, muy al contrario de lo que yo pensaba. Sí logré sobrevivir hasta el fin de semana y pues ya estamos aquí en otra emisión más de estos diálogos de hombres ebrios, o al menos hombres que fingen estar ebrios, ¿no? Porque ahorita yo la verdad no estoy ebrio, pero eso me pone muy triste. Pero bueno, eso no va a ser impedimento para que este podcast siga su curso habitual. Es que ya sabes que a una cierta edad, güey, ya también pesan, güey. Sí, güey, ya a cierta edad ponerse pedo cada 8 días sigue sonando divertido, pero ya no es tan divertido. Pero ya lo resientes, Sí, exacto, ya la piensas más de una vez para ponerte pedas cada 8 días. Dices, ¿realmente vale la pena, güey? Y cuando te vas a poner una peda que dices que realmente es un lugar, una ocasión importante, dices, bueno, ok, me voy a poner esa peda, pero ya sabes que tienes que descansar chido días antes, que te tienes que mentalizar, que tienes que hacer toda una serie de rituales para que no sea tan culera la experiencia post peda. sí, ya te tienes que llevar tu Riopan, porque si no al otro día, güey, el estómago lo traes deshecho. Sí, cabrón. Y bueno, en esta ocasión no estamos pedos, pero sí con una cruda moral del ridículo que hicimos hace 8 días. Así es, Bueno, los asesinos de la música hicieron el ridículo. así es. Los asesinos de la música se posesionaron de nuestros cuerpos y nos hicieron hacer ese ridículo que si usted no sabe de qué estamos hablando, ponga pausa a este episodio y vaya a ver bueno, no puede verlo después de este episodio, realmente no, Pero véanlo, ¿no? pero véanlo, el episodio especial de San Valentín. Y Pues, pues pues bueno, amigo, ¿qué te parece si continuamos con este nuevo episodio y le damos a la machaca? me parece muy bien. Yo creo que ya el tiempo apremia, entonces comencemos. Comenzamos. No estábamos tan pedos con César Vega y Gonzalo Guerrero. Y pues ya estamos de vuelta con este nuevo episodio de el podcast preferido de toda la comunidad. Así es. Y bueno, amigo, cuéntanos hoy de qué tema vamos a tratar de este domingo. Bueno, este dominguito de podcast vamos a hablar precisamente de eso, de el podcast como un nuevo... Y no es que no tengamos nada preparado, pero realmente no lo teníamos, entonces es por eso que ¿de qué vamos a hablar? Pues de podcast. ¿De qué vamos a hablar en el podcast? Pues de podcasts. Pero Como bueno, debe. cabe aclarar que no solo vamos a hablar de nosotros mismos, ¿no? No somos unos pinches ególatras que aman hablar de sí mismos. Bueno, un Que poquito. sí, pero no lo queremos demostrar, ¿verdad? Sí, un poquito, pero en esta ocasión no lo vamos a hacer. Entonces, pues vamos a empezar a comentar, a dar nuestra opinión y a debatir un poco en torno a este tema tan novedoso para muchos, porque la verdad es que no es algo nuevo en sí mismo, pero es algo que ha estado agarrando como que mucha fuerza en este último año, yo diría, y precisamente creo que ese es como el primer punto que quisiera yo como abordar, ¿no? Que el auge del podcast por la pandemia. No sé cómo sea en tu experiencia, amigo, pero yo antes de la pandemia, antes de que todo el mundo estuviera como forzado a estar encerrado, pues la verdad es que aunque ya conocía el término podcast y aunque ya sabía que existían, pues la verdad es que yo siento que no era algo tan común, pues, o sea, no eran como Tan que como tantos podcasts que existieran, o al menos no tantos tan populares como hoy en día, ¿no? Que ya se puede hablar de muchos podcasts, ya casi como de culto, ¿no? O sea, en muy poquito tiempo ya hay demasiados podcasts, que ahorita igual más adelante vamos a hablar un poquito, este, y yo creo que surgió en parte pues por esa necesidad de gente que, pues no sé, de hacer algo, de crear, de seguir
De ocuparse en algo, ¿no? De ocuparse en algo pero sobre todo en algo que pudieras hacer desde tu casa, ¿no? Que algo que pudieras hacer desde un espacio cerrado y que de alguna manera pues te hiciera sentir como conectado o te hiciera como poderte comunicar con gente sin tener que estar presencialmente ahí, ¿no? Sí, Entonces, exacto. Es como mencionas. Yo creo que más bien el auge de todo esto ha sido como una, no sé si llamarlo necesidad, pero sí algo que tiene que ver con este proceso de encierro que pues, estamos viviendo todos. Y como dices, no sé si estés de acuerdo conmigo, pero yo digo que la ociosidad es la madre de todos los vicios, entonces enos aquí, exactamente. siendo ociosos y haciendo algo, pues en realidad nada productivo, pero sí muy cagado, ¿no? Pero sí muy divertido. Sí, güey, porque Pero sí justamente, divertido, no productivo, pero sí divertido. sí, porque justamente creo que también una de como de las razones por las que el podcast empezó a agarrar como mucha fuerza fue también, o sea, entre otras cosas, más allá solamente de que pues, la gente no tiene nada que hacer en la pandemia, es que es como un medio, una plataforma que te permite decir pues prácticamente cualquier cosa, o sea, te permite dar opiniones, hablar de lo que te gusta, hablar de lo que te interesa, hablar de lo que sabes, pero además es a una, o sea, digamos que por así decirlo, el nivel de producción que requiere no es tan, pues no es tan costoso y no es tan complejo, ¿no? En el sentido, diga, o sea, estoy hablando de que no es difícil o no es tan inaccesible comenzar un podcast, ¿no? O sea, ya obviamente cuando llevas un tiempo y cuando le empiezas a dedicar más inversión tanto de tiempo como de dinero, pues obviamente puedes tener producciones más profesionales y más cabronas, ¿no? Y hasta inclusive te puede, te ayuda a que el contenido en sí mismo mejore. Pero realmente es que muchas personas de las que yo he sabido que se animan a comenzar un podcast, pues lo hacen precisamente como un poquito tentados por esa facilidad que de pronto tiene pues grabar tu voz, ¿no? Porque digo, ahorita aunque muchos de los podcasts que ya conocemos pues también están en la modalidad de video, o sea, los puedes ver en YouTube y puedes ver ahí al host su cara, así como ustedes tienen el privilegio de ver nuestras preciosas caras. Pero tradicionalmente la idea de podcast Un era, beso. tradicionalmente la idea de un podcast era únicamente audio, ¿no? Es decir, era como de alguna forma, de hecho, yo no sé, o sea, pero yo en algún momento, o sea, hace muchos años, cuando descubrí que existía algo que se llamaban podcast, o sea, ya investigando qué chingados era eso de un podcast, lo Ujú. describían algo así como programas de radio, pero que podías Ajá. como guardar, ¿no? Así como las canciones que, o sea, pues sí, o sea, o sea, una canción está grabada y tú la puedes escuchar en el momento que quieras, de igual forma ese programa de radio, ¿no? Con un Sí, que locutor hablando y lo puedes descargar, lo puedes guardar y reproducir en el momento en que tú quieras, ¿no? sí, exacto, no es como el radio que realmente tienes que esperar o sea, que sería como el símil de la televisión abierta, ¿no? O sea, yo así lo veo un poco, ¿no? Es como que el podcast y el radio son como podcast es a Van de radio la como mano, ¿no? YouTube a la televisión, ¿no? Entonces, pues sí, yo creo que a lo mejor esa facilidad que tiene de alguna manera empezar a hacer un podcast es lo que a mucha gente la ha jalado como hacerlo, ¿no? Porque pues, realmente si lo piensas, para hacer un podcast tendrías que tener o sea, lo único que requieres para empezar un podcast es tener un tema del que quieres hablar y Y un micrófono. y un micrófono o algo con lo que te puedas grabar, ¿no? Porque inclusive muchos podcasts han iniciado así literalmente grabando, de gente grabándose desde su celular, ¿no? Con la aplicación de la grabadora o no sé, pero o con la misma cámara del teléfono, ¿no?
Y eso de alguna forma, pues sí, Ujú. o sea, te brinda una herramienta que está a la mano de prácticamente cualquier Al persona que alcance de pueda tener un todos. celular. Y eso pues te hace pues que te puedas conectar con el mundo y que si tienes algo interesante que decir, algo que valga la pena escuchar, pues seguramente mucha gente o sea, lo va a buscar, ¿no? Sí, así es. Y que también hay que aclarar que onda de los podcasts, pues no es nuevo. Se puso de moda recientemente, pero no es nada nuevo. Yo recuerdo que ya lleva su tiempo en el cual ya se hacían podcasts, incluso en algunas plataformas, sobre todo en internet, ya se escuchaban, ya tenían algunas audiencias. Y yo recuerdo que la palabra podcast o el término podcast lo escuché, este, si no bien en la secundaria, pues sí en el CCH, pero estoy seguro que en la secundaria yo ya conocía el término podcast e incluso ya había escuchado algunos, porque recuerdo que en alguna clase me dejaron así como investigar o escuchar un podcast y, y ya tienen sus años, no es algo nuevo. Sí, exacto, o sea, no es algo como que haya surgido así de repente a través de la pandemia, sino más bien fue algo que se popularizó. Porque de hecho yo me acuerdo que, como que las primeras veces que me hice consciente de que los podcasts existían, fue porque, bueno, yo cuando empezó Wherever Ujú. Tomorrow, o sea, creo que todos, o si no, no todos, la gran mayoría éramos, eh, consumidores de su trabajo en YouTube. Y como él fue de los primeros youtubers que empezaron a crecer y empezaron a agarrar así como que fuerza, como que empezó a llevar su contenido a diferentes plataformas, ¿no? Como que el güey ya no se quería limitar a nada más subir videos en YouTube, sino como que, o sea, empezó a hacer que lo de su show en vivo y no sé qué más madres. Y me acuerdo que había un podcast, la verdad es que nunca escuché el podcast de Wherever Tomorrow, pero sabía que existía, ¿no? O sea, y de hecho creo que o sea, estaba en YouTube y lo podías descargar, porque en ese entonces, estoy hablando onda 2009, 2010, no estoy seguro si ya existía Spotify, no tengo el dato, pero al menos no era una plataforma conocida, ¿no? O sea, yo no sabía de nadie que la usara. Entonces, los podcasts, pues literalmente nada más los podías obtener en YouTube, en algunas páginas de internet, y creo que en iTunes. Creo que iTunes sí tenía como que su apartado especial de podcast, pero pues era literal como la música, ¿no? Lo tenías que comprar. O sea, si querías escuchar uno, lo tenías que comprar, ¿no? Porque no había la modalidad de streaming Pagar. que ya después existió. Entonces, yo me acuerdo que esa fue como la primera vez que yo tuve noción de que existía algo que se llamaba podcast, pero realmente te digo, no entendía qué era y a mí no me hacía como que mucho, o sea, bueno, que no me hiciera sentido, pero más bien como que no me jalaba mucho la idea, porque pues o sea, como que yo me había quedado como con como con esa primera descripción, ¿no? Es como un programa de radio, pero que lo puedes escuchar en cualquier momento, ¿no? Entonces, la verdad es que nunca tuve como o sea, como esa cercanía a los podcasts, ya hasta mucho después. Y fíjate, algo cagado que me acuerdo, güey, es que en la Ujú. universidad hice un podcast sin darme cuenta que estaba haciendo un podcast. O sea, es una historia muy cagada Ujú. porque con un compa, güey, teníamos una clase que la neta era la clase más de hueva que te puedas imaginar, güey. O sea, neta, y creo que no sé si me estoy escuchando alguien de la FAD, pero si conocen a ese maestro, Eric Escobedo, o sea, esa clase es la clase más de hueva que puede existir, ¿no? O sea, el profe literalmente nada más te Ya, pasaba diapositivas, ya güey. quemando Sí, profesores y todo güey, el ya sabes que pedo, güey. ya saben todos que en este show se viene a quemar y a balconear gente, ¿no? Entonces, solo una vez hemos Sí, censurado profesor, nombres y dice eso no va a César. volver a suceder. Híjole, Entonces, profesor, dice César que chingas a tu madre, güey. así es, sí, güey, la neta, sí, si me está Vales oyendo verga alguien, como profesor. marquen estas palabras y las voy a decir, que chinga a su madre, Eric Escobedo Ansures.
Entonces, Y que vales verga como profesor, güey. Entonces, yo sé que mucha gente comparte esa opinión, por eso es que no tengo problema en decirla. Pero bueno, te digo, ya una vez dicho eso, te digo, el profe literalmente lo único que hacía era que te pasaba diapositivas, güey, y literal ni siquiera diapositivas en PowerPoint. O sea, el cabrón agarraba uno de esos carruseles de los antiguos, que literal era la rueda así con donde le ponías las laminitas. Sí, pues un proyector de diapositivas. Ajá, sí, un proyector antiguo, ¿no? Te digo, lo digo por si hay alguien aquí que como que nunca los haya visto o no los conozca, pero literal era una madre así, una rueda que iba girando, tenía una, Y le metes laminitas. ajá, exacto. Sí, ¿no? Ajá, le metías Y unas le va laminitas. apretando un botón y va girando y se ve pues, la presentación o la Ajá, diapositiva. sí, exacto. La imagen que está en esa diapositiva se ve en la, pues sí, en la pared o en la, ay, no me acuerdo cómo se llama, la telita blanca esa que ponen, pero bueno, el hecho es que su clase era nada más eso, güey. O sea, te ponía un documental, güey, en VHS, agarraba un VHS, te ponía un documental y te iba pasando diapositivas, güey. Entonces no sabías ni a qué ponerle atención. O sea, el güey no te explicaba nada, no, nada. Ni siquiera te dirigía la palabra, güey. O sea, ya solo que fuera muy necesario, te dirigía la palabra. Entonces, pues, güey, su clase era, pues, o sea, ni siquiera estoy seguro que De eso la se le puede verga. llamar una clase. Pero bueno, el hecho es que como ya No sabíamos... estoy seguro si eso se le puede llamar profesor, güey. Sí, exacto, güey, no estoy seguro si eso se le puede llamar profesor y si eso se le puede llamar clase. Y entonces, pero bueno, dado a eso... Híjole, profesor, el César se te está mamando bien duro, ¿eh? Es más, lo voy a compartir en la página de mi facultad. Hay una página de alumnos de la facultad. Este capítulo lo voy a compartir directamente ahí con la esperanza de que me escuche. Entonces, pero bueno, Para que te partan tu madre, güey. como el Padilla. Como el de los Padilla, pero ahora va a ser el profesor. Ahora va a ser el Escobedo. No, pero bueno, a ver, ya para aterrizar al punto al que quería llegar, güey, porque me salí muy cabrón de la historia. Y Como ya esa nos fuimos mucho a la verga, ¿no? Sí, exacto. Como estábamos, o sea, como sabíamos que esa clase no valía verga, güey, que decíamos, güey, o sea, al final del día va a ser un examen del que, pues vamos a ver cómo chingados lo pasamos. Decíamos, pues, güey, o sea, esa clase literal es para matar tiempo, ¿no? Esa es casi como que hora libre, güey. Entonces, un compa y yo lo que hacíamos, güey, era que un día, y eso se nos ocurrió de un día, güey, de que nos salimos del salón y empezamos a hacerle a la mamada, güey, literal, como te decía hace rato, con su celular. Ese güey sacaba su celular y empezábamos a jugar a que teníamos un programa de radio, ¿no? Y la primera vez así literal nos soltamos a decir pendejadas, güey, pendejadas así llanas, güey. O sea, de que ese güey me decía, no, y tengo aquí a mi compañero con el que hago este programa de radio y decíamos pura estupidez, güey, pero neta, pura, o sea, esas estupideces que decíamos en las clases, güey, o sea, o cuando estábamos en receso, bueno, no en receso, pero cuando estábamos en una hora libre, o sea, esas mismas estupideces las grabábamos en un teléfono. Y ese güey se le ocurrió, decir así como de, ay, pues, güey, lo voy a editar y lo voy a subir a una página, ¿no? Creo que lo subía algo así como a SoundCloud, no estoy muy seguro, la verdad no me acuerdo, pero pero sí, o sea, entonces eso era lo que hacíamos, literal decíamos pura mamada, y ese güey, o sea, como también le sabía a la edición de video y de audio, bueno, de hecho ese nada más lo hacíamos en audio, entonces ese güey le ponía musiquita de intro y musiquita de salida, y le hizo una imagen ahí no, ni siquiera me acuerdo cómo le llamábamos al programa, creo que algo así como miércoles de cinismo, una madre así, porque éramos, o sea, porque decíamos así como, o sea, esas clases eran los miércoles y decíamos, güey, es que sí somos ya bien cínicos, ¿no? Ya sabemos que el miércoles nos vamos a salir de la clase, vamos a grabar esa madre y luego vamos a regresar al salón a pasar nuestra asistencia, ¿no? A huevo. Entonces, en un momento dado se me ocurrió decirle algo así como de, güey, pinches miércoles de cinismo o algo así. Miércoles de cinismo y algo más, no me acuerdo qué.
Y me dijo ese güey, no mames, eso sí es chido, güey, vamos a ponerle así. Y entonces el podcast, o sea, te digo, yo no me refería a eso, a él como un podcast, sino como, o sea, como un programa de radio, y así se llamaba. Y entonces ya tiempo después me di cuenta de que dije, güey, pues eso que estábamos haciendo era un podcast, ¿no? Porque no era como que tuviéramos una emisión de radio, no era como que nadie nos escuchara en vivo, ni nada de eso. Pero, o sea, puedo decir que fue como que mi primer acercamiento a hacer un podcast, ¿no? Ajá. Entonces, pues, o sea, bueno, y con eso, o sea, viene como a mí o sea, estuvimos haciendo como mucho la comparación en torno a YouTube, ¿no? Que YouTube creo que también hace, lo que te decía, ¿no? Hace ya, creo que ya 10 años, porque yo me acuerdo que como por ahí de 2009 fue cuando YouTube empezó a agarrar este, como esa popularidad y empezaron a surgir, pues muchos de los YouTubers que ahorita ya igual, o sea, algunos siguen teniendo éxito, otros igual ya, como que ya se retiraron, pero ya quedaron ahí como grabados en el recuerdo colectivo como pues como los primeros creadores de contenido independientes, ¿no? Ajá. Entonces, para abrir como este punto, te quiero hacer una pregunta. ¿Tú crees que los podcasts ahorita es como el nuevo YouTube? O sea, pensando en lo que ha sido YouTube de 2000, pues de la década pasada, ¿no? Como de 2010 a 2020. Pues no estoy seguro o no lo diría así como que actualmente es el nuevo YouTube, pero sí yo creo que va a ser, para a un futuro, va a ser el futuro YouTube, güey, más bien, ¿sabes? Porque eh, muchos, como dices, muchos YouTubers que ya tenían un contenido, que ya tenían cierto número de seguidores y todo, están mudándose o están haciendo ya un programa así como podcast, güey. Entonces, yo creo que va a ser en un futuro el acercamiento hacia los podcasts va a ser más aún profundo de lo que ya es, güey. Porque incluso yo había visto declaraciones de muchos de los youtubers que ya son consolidados dentro de la plataforma, que si ellos mismos reconocen que si ahorita ellos no cambian o no hacen un podcast, güey, pronto se van a ir a la verga, güey. Claro. Sí, güey, es que Entonces, justamente... no lo haría, perdón, no lo diría que es el nuevo YouTube, porque hay muchos creadores o muchos güeyes que le hacen a la mamada ahí, que suben contenidos de diferentes cosas. Pero sí, la mayoría, ya, youtubers, pues famosos, consolidados, están haciendo su podcast, güey. Hay incluso quienes apenas tienen unos meses haciéndolo, o sea, es reciente este pedo, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, o sea, Entonces yo creo pero que más bien sería el futuro YouTube, no el nuevo. sí, o sea, pero es que justamente como que mi punto apunta como que hacia eso, ¿no? De que, o sea, cuando empezó YouTube, pues era como muy, o sea, yo creo que como que mucha gente se sintió muy, esperanzada o muy motivada por el hecho de decir, güey, o sea, se puede crear contenido, o sea, contenido interesante, contenido, o sea, porque básicamente la premisa de muchos youtubers era así como de yo empecé a hacer esto, o sea, empecé a hacer este contenido, empecé a hacer mis videos hablando sobre música, sobre no sé, sobre moda, sobre lo que tú quieras. Empecé a hablar de estos temas porque eran temas que a mí me interesaban, ¿no? O sea, básicamente empecé a hacer el contenido que a mí me hubiera gustado ver en la televisión, pero que por una u otra razón no estaba en la tele, ¿no? No estaba en el radio, no estaba en algún medio convencional o lo que en ese momento era lo convencional. Entonces dije, bueno, yo lo puedo empezar a hacer y lo puedo empezar a subir a YouTube, ¿no? Y mucha gente, de hecho, era lo que decía, ¿no? Yo lo hago para mí,
y ya después se dio el caso de que había más gente a la que le interesaba eso, ¿no? Pero es que, Entonces, ¿sabes por qué va eso, güey? Sí, 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 te compro esa idea, pero siento yo que es de los primeros, para los que empezaron haciendo ese tipo de contenido. O sea, los primeros youtubers en hacerlo, que sí buscaron la manera de dar su propia opinión o hacer sus propios programas o expresar simplemente lo que son y lo que sienten. ajá, Y el auge llegó también porque ya después mucha gente empezó a ver lo que cobraban esos güeyes por su contenido. ajá. Entonces ya después ya dejó de ser como el hecho de lo quiero hacer porque me gusta, a lo voy a hacer porque estos güeyes cagan dinero. Sí, 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 porque sí, sí, y justamente yo creo que eso es como o sea, es como una de las, siento que de los parteaguas del contenido en YouTube, ¿no? Que justamente dices, güey, se volvió tan fácil y se volvió tan, ajá, se volvió tan a la mano de cualquier persona que, pues literal, todo el mundo lo empezó a hacer, ¿no? O sea, y yo creo que tan es así que todos, o sea, aunque no todos conozcamos a un youtuber famoso, creo que sí todos conocemos al menos una persona que en su momento intentó hacer o sea, intentó hacerse youtuber, intentó hacer contenido para YouTube, ¿no? Y digo, también Así estamos es. hablando de que al principio de este auge de YouTube, pues eran muy poquitos, ¿no? O sea, yo recuerdo varios youtubers, pero aún así no eran tantos como los que existen ahorita, ¿no? O sea, si eras un consumidor habitual de YouTube, veías a Wherever Tomorrow, a Yayo Gutiérrez, a Ben Shorts, no sé a quién más, a Yuya, que creo que Al también fue escorpión. ajá, bueno, el escorpión porque era así como que del crew de Wherever, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, sí había muchos güeyes que hacían YouTube, pero aún, o sea, y eso de muchos, pues era entre comillas, ¿no? Porque eran varios, pero sí eran contados, ¿no? No que ahorita, o sea, ya hay una sobre, yo sí me atrevería a decir que hay una sobrecarga, una Población. sobrepoblación, una sobrepoblación de youtubers, de creadores de contenido, que ya de repente dices, verga, ¿no? O sea, no, o sea, sería imposible como que conocerlos a todos y consumir el contenido de todos, ¿no? Y viene como lo que tú dices, ¿no? Que de alguna manera para muchos ya se volvió un trabajo, ya se volvió un Sí. negocio, entonces ya era más como lo tengo que hacer porque es mi chamba, ¿no? Lo tengo que hacer porque esto es de lo que vivo, ¿no? Porque muchos yo creo que ya vivían de eso. Y Pero como, gracias al cielo, nosotros lo hacemos porque nos gusta, güey, no porque somos unos malditos vendidos. El día que lleguen los patrocinadores y le pongan pelos, pues ahí diremos otra cosa, ¿no? ahí sí, ahí ya chingó a su madre y nos retractaremos de todo lo que estamos diciendo. Pero mientras eso pase, podemos despotricar, mentarle la Sí. madre a profesores y demás. Entonces, te digo, yo siento que como que los podcasts están teniendo como esa, o sea, yo en lo personal pienso que a los podcasts les está pasando algo similar, ¿no? O sea, ahorita estamos como que en una época en donde mucha gente lo está haciendo, donde es algo novedoso, donde ya también hay muchos, pero dentro de esos muchos sí hay como que una cierta, Los que resaltan, como sí, en todo, exacto, o güey. sea, están como que los que destacan, ¿no? Ajá. Precisamente muchos ya por la fuerza que están teniendo los podcasts, ya hay muchos creadores que ya están empezando a vivir de eso, ¿no? O si no viviendo, pues sí generando como que una parte muy alta de su ingreso a través de hacer un podcast, ¿no? A través de hacer contenido. Entonces, Y nosotros, pues, nosotros aquí hasta para valer verga, valemos verga, porque pues nada más tenemos 3 seguidoras, ya lo pudieron comprobar el episodio anterior. exactamente, o sea, esa serenata fue para nuestras únicas 3 seguidoras. Mira, ya cuando esto despunte, güey, vamos a hacer una pinche serenata masiva, ya que podamos salir. Vamos a cerrar el pinche Zócalo, vamos a invitar ahí a todos nuestros seguidores y a todos les vamos a cantar una serenata, ¿no? Nada más nosotros Pero dos yo creo cantando. que para que despunte este pedo, te va a tener que madrear el de los Padilla en vivo, güey. O Güey, una madre sí, así porque
Está cabrón ese pedo. Ya habíamos dicho, ¿no? Ya habíamos dicho en otro episodio que si que si lo encontraba algún día, lo íbamos a entrevistar, le íbamos a decir, a ver, güey, ¿qué pasa? Desde tu perspectiva, ¿qué pasó, no? Porque ya contamos la tuya, la mía, falta Es más, contar la güey, de podemos este, güey. hacer la revancha, güey. Rentamos un ring de box, güey, te preparas chingón, güey, y lo transmitimos, güey. El Padilla contra César 2, güey, la revancha, güey. Es Y una hacemos aquí idea, apuestas y es todo el una idea pedo, bien güey. No, ambiciosa a la que realmente no me, ¿cómo decirlo? No me negaría. Igual ya después diría, verga, ¿por qué hice eso? Pero ahorita en este punto sé que no me negaría a que eso pasara si se diera, ¿no? Pero sí, entonces ya regresando como que un Mira, poquito yo me disfrazo de Don King, güey, y la armamos en grande, güey. va, pues ya quedó pactado, ya espérenlo, no sabemos cuándo, pero ya espérenlo. Pero bueno, regresando como que al tema para no desvariar tanto. Yo creo que el problema con YouTube ahorita, al menos te digo, esto es una opinión personal. Yo creo que el problema de YouTube ahorita es que precisamente como por esa facilidad que tuvo, que Y don tiene, YouTube, dice César que chingas a tu madre. que por esa facilidad que tiene, como que mucha gente empezó a crear contenido y empezó a suceder pues como que un efecto, más bien un fenómeno como inevitable en todos los ámbitos, que es como que se empezó a hacer demasiado contenido genérico, demasiado contenido ¿Basura? como basura. Ya sé que nosotros siempre decimos que esto es contenido basura, La neta, pero, sí, güey. pero ya hablando un poquito. No te avergüences de lo que eres, güey. Un contenido No, basura. güey, es que sí me siento muy pendejo diciendo esto o sea, esto que estoy diciendo y después de tantas veces que hemos dicho así como de, güey, contenido basura. Pero, o sea, a lo que voy es que más que porque, o sea, yo creo que hay ciertos contenidos que caen en la categoría de decir, bueno, igual y no es para todos, igual no es algo que a todo mundo le vaya a gustar, ¿no? Pero también creo que hay cosas en las que dices, güey, o sea, ya es como que hacer lo que sabes que está, o sea, lo que está pegando, lo que está jalando como vistas inmediatas, ¿no? Pero que no te está aportando a lo mejor algo más allá, ¿no? Yo esto lo digo pensando en todos esos contenidos de YouTube, en todos esos canales que literalmente su contenido es hacer retos, hacer bromas, hacer video reacciones, que hacer tags, o sea, ya sabes, todo, o sea, todo ese tipo de cosas que digo, o sea, al final. Contenido fácil. Ajá, exacto, sí le diste, creo que di muchas vueltas y tú llegaste más rápido. O sea, como contenido fácil, o sea, como que irte como por el camino más simple, más directo, a decir, güey, o sea, hay un chingo de gente que le gusta ver video reacciones, pues voy a hacer video reacciones, ¿no? Y y sí, güey, justamente creo que eso ya ha hecho como que a lo mejor la gente ya no vea en YouTube como que tanta alternativa o tanta o sea, ya le quite un poquito como ese atractivo que tenía en un principio, ¿no? Donde decías, bueno, o sea, hay diferentes güeyes que están haciendo como su contenido, estos güeyes están haciendo sketches, ¿no? O estos güeyes están haciendo, están hablando de, pues no sé, güey, están hablando de sexualidad, o este güey otro está hablando como de consejos para, pues no sé, para hacer mejor o canales, por ejemplo, de fútbol, ¿no? Uh-huh. Que era así como que algo más específico, más especializado de alguna manera, y que era interesante, ¿no? O sea, que si a ti te llamaba la atención el fútbol, pues veías, ibas a ver el contenido de este güey de Israel, el del Wherever Tomorrow Crew, ¿no? Y que si te gustaba la comedia, ibas a ver a lo mejor sketches de Enchufe TV o de Qué Parió, no sé, ¿no? Pero ya, o sea, eventualmente te digo, como que siento que YouTube se fue llenando de mucha paja. Y yo siento. Y mucho pendejo. Pues sí, la neta sí. Y y yo siento que presente. representando. Y yo siento un poco que, o sea, ya hablando en serio, güey, yo siento que el podcast, o sea, a lo mejor no le ha pasado todavía o a lo mejor no lo hemos
hecho consciente quemado todavía. tanto. Ajá, pero yo siento que a lo mejor Ajá. va, o sea, tiene el riesgo de caer en lo mismo, ¿no? De que en algún momento empiecen a haber modas, así como te digo, como las videoreacciones, que empiecen como a haber moditas o empiecen a haber como salidas fáciles para hacer el podcast y la gente se empiece a agarrar de eso. Y entonces el podcast ya empieza a ser algo así como que más trivial, más sí, o sea, Güey, una salida fácil como hablar de un podcast en un podcast. no, bueno, pero ese es otro De ese tema. tipo de salidas Sí, güey, por eso te digo, o sea, Pero me es que, ¿sabes qué? siento que me estoy mordiendo un poquito la lengua diciendo todo esto, pero realmente era algo que sentía que tenía que decir. Pero es que, ¿sabes qué, güey? Tienes mucha razón, güey. Porque hacer pues un contenido original, un contenido tuyo, güey, pues está bien cabrón, güey. Nosotros mismos lo hemos vivido. O sea, siempre decimos que este programa es un programa de mierda, y sí, sí lo es, pero el pensar todo lo que hemos hecho, simplemente el pensar de qué tema hay que hablar, pues sí te quemas las neuronas, güey, porque ya de repente llega un punto en el que no se te ocurre nada, güey. Entonces, que creo que es uno de los inconvenientes que nos hemos topado, y no me dejarás mentir, que en el punto en el que llega y decimos, güey, ¿de qué va el siguiente? Sí, sí, sí. Y como tú dices, muchos hacen su contenido a costa de otros, como son las videoreacciones, que pues nada más es poner el video de lo que hizo el otro güey y verlo, y si te gustó, mamársela, y si no, tirarle mierda, güey, o sea, Sí, exacto. pues, y eso qué esfuerzo conlleva, pues ninguno, güey, porque ni siquiera es como para que digas, ¿de qué voy a hablar, no? O la típica de que ponen ahí, que lo hemos hecho, que escríbanos ahí de qué quieren que hablemos. Sí, te digo, yo Pues sé, nos dices, estamos bueno, mordiendo un güey, chingo la lengua con todo lo que estamos diciendo, pero este, pero es que es real, güey, o sea, y yo creo que todo, o sea, nosotros pues, simplemente hacemos esto, como lo decimos, como terapia, para perder el tiempo y porque la ociosidad es más grande que nosotros dos, pero yo creo que lo deben de vivir esos güeyes que realmente se dedican de lleno a hacer contenido en el cual, pues como nosotros muchas veces se mordieron la lengua diciendo pendejadas, diciendo que nunca iban a hacer eso, se convirtieron en lo que jugaron destruir, así y, es. y que incluso se llega a un punto en el cual pues, ya no saben qué hacer, güey, de todo lo que han hecho, y empiezan a caer en estos videos de monetizar o de tener vistas a costa de lo que hacen otros güeyes. Claro. Sí, Por claro, y ejemplo, se van desviando caso todo. específico, pues los de TikTok que hacen sus lip sync basados en videos o en cosas que ya existen, güey. Y nada Claro. más porque lo actúan y hacen una carita ahí pendeja, pues, millones y millones de vistas, güey, dices, verga, güey. Sí, exacto. Y justo eso te digo, eso es lo que a mí siento que, o sea, te digo, yo quiero pensar, quiero mantenerme optimista en decir que o sea, que los podcasts realmente no han caído en eso. O sea, que si bien hay podcasts que dices, güey, son muy buenos, o otros que dices no tanto, otros que dices, a lo mejor ese sí puede ser malo, pero creo que de alguna manera ahorita todavía estamos en un momento en el que todo el mundo está viendo qué puede aportar ¿no? O sea, de qué manera puede poner como que su granito de arena a que la comunidad, bueno, si se le puede llamar comunidad podcastera, tenga como que siempre cosas nuevas, ¿no? Por Pero te ejemplo, digo, creo que sí sigue existiendo como que ese riesgo de irte como por la fácil a hacer contenido pues muy genérico, ¿no? Muy repetitivo, sí, muy güey, de es clic. que todo debe de tener una razón. Simplemente, pues ya hablando acá, la neta, nosotros cómo empezamos esto, güey. Ujú. Lo empezamos por una anécdota que tenemos en común, güey, la cual, pues gente que conocemos, amigos, no lo sabían, simplemente, bueno, sí lo sabían, más no sabían el contexto general de la historia.
Y empezamos a hacer esto porque nos decían, güey, estaría cagado que nos digan cómo fue lo que sucedió, que nos dieran las versiones de lo que pasó con lo de los Padilla, y de ahí salió esta mamada que estamos haciendo, güey. Sí, porque incluso hasta gente que no te conocía a ti, o sea, amigos míos que no te conocían a ti, ya te empezaban a ubicar en Facebook justo por eso, ¿no? Porque si usted quiere saber de qué estamos hablando, váyase al primerito episodio. No voy a repetir esa historia porque es muy larga y no tiene sentido, pero... Pero le salvé la vida a este cabrón. Pero literalmente, güey, o sea, de ese mame que se hizo de que en todos en fotos, en estados, en todo eso me comentabas ese pedo de que no mames, como cuando el Padilla te puteó, o sea, se hizo ya como que ese mame y mucha gente realmente, o sea, bueno, mucha gente, te digo, varios de mis amigos cercanos. Era así como de, güey, ¿qué pedo con eso, no? Con tu compa que siempre te está chingando con eso de los Padilla, güey. O sea, ya a todo mundo, o sea, bueno, de hecho no a todo mundo, pero así como que algunos que me preguntaban, pues ya les explicaba, ¿no? Les contaba. Y justamente como dices, ¿no? O sea, un buen día que dijimos así de, güey, pues vamos a hacer un podcast. Y vamos a hablar justamente de eso, ¿no? De esa anécdota que un chingo de gente quiere saber y quiere, o bueno, igual no un chingo de gente quiere saber, pero que a mucha gente le puede dar risa, güey, puede ser algo cagado, una historia cagada para contar y que pueda ser el pretexto, ¿no? Y justamente creo que, Así es. O sea, cuando tú, porque, o sea, aquí tienen que saber que el de la idea, el que propuso la idea de hacer un podcast fue Gonzalo, literalmente así diciéndome, güey, hay que hacer un podcast. Y yo entonces como que me empecé a imaginar, o sea, cómo me gustaría, si yo tuviera un podcast, cómo me gustaría hacerlo, ¿no? Entonces, mi premisa fue básicamente esa, güey. O sea, voy a hacer un podcast con mi mejor amigo y cómo te la pasas chido con tus amigos, pues cheleando, ¿no? O sea, yo Sí, las mejores conversaciones y pláticas que he tenido, y esto lo he dicho muchas veces aquí, han sido mientras estoy cheleando, mientras ando pisteando, ¿no? Entonces dijimos, güey, vamos a hacer literal, lo que vamos a hacer es tener las conversaciones que siempre tenemos o que cada vez que nos juntamos surgen, o sea, como... Que nos vemos Ajá, exacto. Ajá, vamos a grabarlas y pues vamos a ver qué pedo, ¿no? A lo mejor a alguien le interesa, a lo mejor no les interesa, pero nosotros estamos haciendo algo que a nosotros nos nace, ¿no? Y que creo que es una cuestión importante, ¿no? Creo que o sea, yo siempre he sido muy defensor de la idea de que para que algo te salga bien, para que algo que tú quieras hacer tenga realmente sustancia, tiene que ser algo genuino, o sea, tiene que ser algo en lo que tú creas, en lo que a ti o sea, te motive a hacerlo, ¿no? Más allá de la ganancia económica o en términos de hacerte famoso, de tener popularidad. O sea, que cuando tú lo que haces, tu ganancia es esa satisfacción, güey, pues creo que ya tienes el primer paso adelantado el primer paso. para hacerlo chido, ¿no? Entonces, yo sí puedo decir que pues esa es como creo que este podcast ha durado ya, o sea, ha tenido más bien como que esa periodicidad y esa continuidad, precisamente porque es algo que disfruto hacer, ¿no? O sea, creo que también hablo por ti, pero al menos, o sea, yo sí de mi parte digo que es algo que disfruto hacer, es algo que me divierte hacer. Y aunque a veces, porque inclusive, ¿no? O sea, hay veces en las que sí dices, güey, como que ya estoy bien pinche cansado y hay que grabar, o hay veces que incluso lo hemos movido la fecha de que ya teníamos pensado grabar y me has dicho así como de, güey, ando bien cansado, o yo te he dicho, no, güey, ando bien puteado, o ando ocupado, lo que quieras. Pero aún así es algo que creo que no hemos dejado, porque creo que, o sea, bien lo podríamos, estamos en un punto en el que si lo dejáramos, pues no pasaría absolutamente nada, no es como que vivamos de esto ni como que sea nuestra fuente de ingreso, pero creo que no lo hemos dejado, al menos yo no lo he dejado precisamente por eso, ¿no? Porque es algo en lo que creo en el aspecto de que lo disfruto, de que es algo o sea, güey, sí, o sea, de que creo que me permite ser la persona que soy, ¿no? Porque creo que esa es otra cosa importante, ¿no? Que creo que conserva como nuestra esencia, porque a lo mejor si no nos conocen, pues no tienen manera de comprobarlo, pero creo que la gente que nos conoce sabe que en la vida real somos así, ¿no? O sea, decimos las mismas pendejadas que decimos aquí,
nos comportamos En la de la vida misma real manera valemos verga los dos. valemos verga de la misma forma que valemos verga aquí. Y y pues no sé, güey, al menos para mí eso es lo más chido de este podcast, ¿no? Sí, así es como yo le he dicho, que este podcast es como mi terapia, güey, porque después de todo lo que sucede en la semana de nuestras vidas personales, llegar el fin de semana o el día que tengamos que grabar, sentarte, prender la compu y echarte una platicada de 1 hora con tu mejor amigo, echarte una cheleta, güey, pues un aliviane, güey. O sea, sí es Así es. como que nos vemos, o sea, decidimos un tema, incluso muchas veces lo hemos hecho 2 minutos antes de empezar a grabar, a ver de qué tema vamos a hablar, y no tenemos, o sea, realmente hay veces que no tenemos nada preparado. Por ejemplo, lo del Synonymous nos lo sacamos de los huevos, lo de los de estos güeyes asesinos de la música también, güey. O sea, como que fue cosa que se fue dando porque no había nada preparado, simplemente llegamos, empezamos a grabar y en lo que estamos aquí diciendo nuestras mamadas, pues todo va saliendo de la llavecita esta que llamo la válvula de pendejadas, le abres y empiezan a salir, güey. Entonces, ha sido así, güey. Entonces, yo creo que todo eso, el hecho de sentarte, tener una plática o algo, el simple hecho de vernos, ya es como de qué chingón que puedo hacerlo y es algo que me gusta hacerlo. Entonces, por eso también seguimos haciéndolo así, porque pues nos gusta, nos distrae de todo lo demás y simplemente lo hacemos pues, por nosotros, güey, la neta. Sí, exacto, güey. Justamente creo que diste en el clavo, ¿no? Es como hacerlo por nosotros, güey. Es hacerlo porque es algo que disfrutamos hacer y porque te digo, yo hay veces que lo veo así, ¿no? Es como de decir, güey, o sea, tengo un podcast y a lo mejor no es el podcast más exitoso de México todavía, pero, o sea, a lo mejor no es el podcast más exitoso, a lo mejor Espérense un año. espérense un año y todas estas palabras se van a ver como que más emotivas todavía. Pero pero sí, güey, o sea, yo lo veo y digo, bueno, igual y ¿por qué lo hago? Pues precisamente por eso, güey, porque hay días en los que sí, la neta es que por situaciones personales o por cuestiones de trabajo, es como de, güey, pinche semana, y eso, o sea, te lo dije ahorita antes de que empezáramos a grabar, güey, te lo dije, o sea, fue una semana bien culera, güey, fue una semana o sea, de que estuve trabajando hasta las 10 11 de la noche, güey, y llegar al fin de semana todo puteado, pero poder decir, güey, qué chingón que puedo hacer esto, al menos por 1 hora tengo o sea, me estoy dando el tiempo de justamente lo que dices, ¿no? De hablar con mi mejor amigo y de echarme una chela, en esta ocasión un cafecito, pero siendo en las otras Haciendo ocasiones una... que ha sido chelear. Ah, Ya es mucha apología a las drogas por un solo episodio. Pero bueno, eso es lo bonito de la libertad de expresión. Y sí, güey, entonces yo creo que, o sea, creo que eso es algo que si alguien se puede llevar algo de este podcast y de este episodio en particular, creo que es eso, ¿no? O sea, yo al menos sería lo que yo le dejaría a quien nos escuche, que si están creando algo, ya sea música, ya sea, no sé, arte, del creador, del tipo de creador que sean, siempre preocúpense por hacerlo por ustedes y para ustedes, que sea algo genuino, que sea algo en lo que ustedes crean uh-huh. y que el hacerlo realmente lo disfruten, ¿no? Que lo vivan chido, eh, que si no llega a tener el alcance que ustedes quieren dentro de 10, 20 años, puedan voltear al pasado y decir, no mames, qué chingón me la estaba pasando, ¿no? O sea, creo que para mí yo lo resumiría en eso, ¿no? Que si esto, no sé qué vaya a hacer de este podcast, pero sé que Tampoco. si en 15, 20 años de repente me encuentro con los episodios en YouTube o con algún archivo y me pongo a verlo, voy a decir, verga, qué chido me la estaba pasando en ese momento, ¿no? Entonces, Sí, y sobre todo porque
por ejemplo, nosotros, como ya lo explicaste, güey, también quería como que para apuntalar tu comentario, tú mismo lo has dicho que, em, pues, muchas veces hemos postergado el grabar un episodio o cosas así por el simple hecho de que no nos sentimos obligados a hacerlo, Exacto. sino porque lo hacemos porque queremos. ¿Por qué? Porque, y eso es como un buen consejo yo creo que en este episodio vamos a decir puras cosas buenas. Es, un buen consejo, si tú quieres hacer algo, hazlo porque te gusta, porque te nace. No lo hagas por compromiso o no lo hagas porque tienes que hacerlo, porque ahí es cuando vale verga todo. O sea, yo creo que las mejores cosas que se pueden lograr o las mejores cosas que se pueden hacer es cuando lo haces con gusto, lo haces con placer, lo haces con pasión. Entonces, usted es un creador de contenido, como dice César, de creador de música, creador de arte, creador de lo que quieran hacer, háganlo, pero no lo hagan por ese compromiso. Si un día tienen planeado hacerlo y no lo quieren hacer, mejor ni lo hagan, porque la neta de las cosas no salen bien cuando se forzan. Y Exacto, eso ni en lo hagas todo, porque lo vas a hacer mal, ¿no? sí, en todo lo que tú quieras hacer, no lo hagas a la fuerza, porque ni lo vas a disfrutar y vas a terminar siendo un cagadero. Entonces, mejor hazlo cuando te sientas con esas ganas de hacerlo. ¿Y qué es lo que nosotros hacemos? O sea, por ejemplo, yo hablo por mí, al final de cuentas esto pues, me vale verga si despega o no despega. Simplemente lo hago por el gusto de tener a mi amigo enfrente y poder echar una platicada, porque yo creo que al final eso se resume en la vida, en los momentos en lo que pasamos con nuestros seres queridos, ¿no? Entonces es un momento del que, por ejemplo, yo aprovecho para estar y hablar con este cabrón Y y para pasarla chido, cromármela. para burlarme de cómo te dan en tu puta madre, güey. Esto es lo bonito de hacer este tipo de cosas con la gente que se quiere y cuando se quiere hacerlo. Entonces, yo creo que eso, para mí, eso es lo que vale de este podcast. Sí, justamente, o sea, justo en el episodio pasado yo decía algo que ahorita como que surge a colación precisamente por eso, ¿no? Porque yo decía así como de, güey, o sea, en el 14 de febrero se celebra el amor, o sea, toda la gente celebra el amor, pero nadie celebra la amistad, ¿no? Y yo, bueno, yo no, yo al menos yo decía que no encontraba sentido en dedicarle un día a celebrar la amistad, porque yo siento que la amistad la celebras todos los días cuando estás con tus amigos, ¿no? Porque ¿qué otra razón tienes de estar con amigos si no es la de disfrutar el tiempo con amigos, ¿no? Entonces viene como que mucho a colación porque justamente yo decía, bueno, maneras de celebrar la amistad, pues creo que esto es una manera de hacerlo, ¿no? O sea, una manera de celebrar la amistad, pues es hacer esto, o sea, al menos de celebrar mi amistad contigo, pues es hacer o sea, tener este desmadre Puras como mamadas, ¿no? juntos, ¿no? Sí, güey, que se traduce en decir pura, vil y llana pendejada, pero al final del día es eso, güey. Al final del día es como celebrar esa amistad, como dedicarle ese tiempo, dedicarle esa entrega, aunque sea una hora y cacho que dura el episodio que duramos aquí grabando, pero pues no sé, o sea, de alguna forma tenerlo así ya como algo, ay, güey, ya como algo establecido, es una manera de... Ya están lloviendo vergazos, Espérate, porque ya aguas, no aquí es el Padilla. estoy teniendo unos problemas aquí con la iluminación. Che, pinche programa de mierda, güey. Tengo un sistema muy complejo de iluminación, que es literal una pinche lámpara pegada con masking tape. O sea, a ver si las puedo enseñar. Si usted está escuchando esto en Para que vean qué Spotify, tan vaya mierda es siguiendo. esto. Ya, este es el cable de la lámpara. Y acá está la lámpara. Ay, güey, no sé si se alcanza a ver. Bueno, pero ahí está la lámpara, güey. Y no sé si, creo que no, por la luz no se ve, pero la parte de arriba tiene como tiene masking tape para detenerla porque ni siquiera tengo de dónde agarrarla.
Entonces, ese es el nivel. Pero ya vimos que el masking tape también vale verga, como todo lo que hacemos en este Pero programa. exacto, pero es la primera vez que nos queda mal el masking tape. Bueno, al menos a mí, ¿no? Pero bueno, ya dejando de lado un poquito esta parte de cromárnosla y de hablar de nosotros, porque dijimos que no íbamos a hablar nada más de nosotros. Yo quiero ir como cerrando el tema, haciendo otra pregunta, que quiero que los dos la contestemos. ¿Tú crees que algún día van a morir los podcasts? O sea, que algún día el hacer podcast sea algo que ya quede como en el pasado, o que sea algo así como decir, güey, eso ya no jala. Pues es que yo creo que es como todo. Como todo, tiene un ciclo, tiene un principio y tiene un final. Yo creo que sí va a llegar, porque porque muchos dicen, no, es que no tienen un fin, sino tienen un cambio. Pues precisamente ese cambio marca el fin, güey, porque ya no es lo mismo. Entonces, yo creo que sí va a haber un final. ¿Cuándo? Pues no sabemos, pero sí, seguramente al rato va a llegar otra nueva tendencia que va a hacer olvidar esta que está ahorita. No sé, a lo mejor al rato, ahorita es el podcast, al rato es no sé, güey, videos, bueno, videos no sé, así como serenatas así, virtuales como la que hicimos nosotros, que si eso ocurre, pues, que, que quede establecido que fuimos nosotros los primeros en hacerlo. Sentamos ese Pero, o precedente. sea, seguramente alguna otra mamada va a llegar y va a, a cambiar todo lo que se está haciendo ahorita. Entonces, sí, a huevo que va a tener un final. ¿Cuándo? No lo sabemos. Pues sí, no hay una manera de determinar. Sí, o sea, creo que sí, definitivamente va a ser algo que va a perder. O sea, aunque no deje de existir, sí creo que va a perder como que la relevancia o más bien como que el atractivo, ¿no? Como que ahorita es lo novedoso, es lo que está, o sea, lo que está pegando, pero yo creo que en algún momento va a perder como que un poquito esa fuerza. Y creo que justamente, o sea, es una buena idea como creador de contenido, como, pues sí, como alguien que esté interesado en hacer un podcast en este momento, pues también como que contemplar eso, ¿no? Contemplar que eso es una posibilidad y siempre tener como que la mente, la visión en qué más puedo hacer, ¿no? De qué manera, si eso ocurriera mañana, entonces yo qué tendría que hacer o cómo podría yo trabajar o hacer esfuerzos para que eso no ocurra, ¿no? Para que ya no se vuelva algo anticuado, ¿no? Sino que siempre esté en constante renovación, ¿no? O sea, que de alguna manera se pueda reimaginar el podcast, se pueda reinventar o se puede reinventar el concepto de lo que estás haciendo, ¿no? Porque, o sea, eso es otra cuestión, ¿no? Que creo que hay podcast, o sea, la razón de que haya podcast como tan variados, pues es que te permite hablar prácticamente de cualquier tema, ¿no? O sea, tan es así que hay podcast, lo mismo de historias de terror, ¿no? Que creo que ya también es un tema como muy común, ¿no? De terror o podcast sobre sexualidad o inclusive podcast como más orientados a hombres particularmente, a mujeres particularmente, no sé, o sea, de diferentes temáticas y creo que justamente el poder reimaginar de qué manera puedo yo seguir llevando este contenido, esta información que me es interesante, de qué otra forma la puedo seguir llevando a una audiencia si en algún momento el podcast empieza a tener pues como un deceso, ¿no? Empieza como que a bajar en fuerzas y como que las nuevas generaciones ya no, porque creo que también tiene que ver mucho con eso, ¿no? De que dices, bueno, o sea, nosotros le hablamos a la gente de nuestra edad o de un cierto rango cercano a nuestra edad, pero y las generaciones más chicas a lo mejor ya después deciden que no les interesa escuchar podcast, ¿no? Que a lo mejor ellos se enteran o se informan o se entretienen a través de lo que decías, ¿no? De TikTok.
¿no? Entonces, pues bueno, o sea, ahí hay que tener como muy, muy en claro qué tipo de plataformas o qué tipo de medios están siendo los que están permeando más en la gente para que puedas llevar ese contenido, ¿no? Entonces, yo creo que la clave, o sea, resumiendo esto, la clave podría ser básicamente, pues esa, ¿no? Como siempre, 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 siempre estar pensando en qué cosa nueva puedo hacer o de qué manera la puedo mejorar, ¿no? Así es, amigo. Así es, pues sí, yo digo que al final de cuentas que se preocupe el Gonzalo y el César del futuro. Exactamente. El presente, pues que viva la vida. Que se preparen el Que César y vida el solo hay Gonzalo una. crudos. A Así lo es. mejor, en algún Mira, futuro, a lo mejor en algún futuro ya, ajá. esto se convierte en algo serio y ya el concepto no va a ser de dos güeyes empedando y hablando pendejadas, sino de dos güeyes bastante sobrios hablando cosas muy importantes. Y a lo mejor se va a llamar No estábamos A lo tan mejor al rato crudos está, o No estábamos a lo tan mejor sobrios. al rato hasta vamos a dar misa aquí, güey, y cosas así. A lo mejor hacemos un taller de coaching y una pinche secta o algo. Bueno, es que no sé, güey, para mí una secta y el coaching o sea, siento yo que es lo mismo, no me voy a clavar en eso para no ganarme el odio de la gente del coaching y de la gente de las sectas, pero bueno, también si en algún momento llega a pasar, pues ya estaban advertidos en este episodio, entonces pues, no sé, amigo, ¿tú quieres decir algo más? ¿Quieres, pues no sé, quieres aportar algo extra a este No, capítulo? No, me vale verga. no, yo creo que ya se dijo todo lo que se tenía que decir, güey. O sea, no creo que que pueda yo aportar algo más. Pues simplemente decir que vivan el momento, disfruten, porque a veces estas situaciones o estas formas de estar con la gente que quieres, pues ya no regresan. Es algo que se va y ya nunca lo vas a volver a regresar. Simplemente aprovechen las cosas y si ustedes quieren hacer algo, pues háganlo. Y Así que les es. valga verga a los demás. Y disfrútenlo y pásensela Y chingón. si te dicen, no, que este güey vale verga, que su pinche podcast de mierda, chinga tu madre, güey, chinga tu madre. Eso va con dedicatoria, ¿verdad? Entonces yo También es. sabemos que eso va con dedicatoria especial para alguien, que no vamos a decir quién es, pero que tenemos la sospecha de que aunque nos tira mierda Pues todavía nos bueno, amigo, escucha. ¿tú tienes algo que agregar? Pues no, nada, creo que complementando lo que dices, eso, güey, que si se van o sea, no se dejen como guiar por esa parte de que, porque es algo que yo he oído mucho en Twitter, ¿no? Bueno, no he oído, pero he leído mucho en Twitter, que como que mucha gente es así como hace burla de que no mames, es 2021, todo el mundo tiene un podcast, ¿no? O sea casi como que estás pendejo si no tienes un podcast, ¿no? Pero, o sea, a modo de burla, ¿no? Diciendo de que ya cualquier persona agarra y se pone a hablar pendejadas y hace un podcast. Pero, y pues, la neta sí, o Y sea, sí, pero te vale verga, sí ¿no? pasa, güey, pero pues sí, o sea, sí, O sea, sí, yo no me burlo de que sus papás le pagan el internet, y, güey, o sea, y ese güey ahí sus papás no lo quieren y por eso anda tirando odio a todo el mundo, güey, ¿sabes? Yo no me burlo de que tu papá le pega a tu mamá, güey, o cosas no así, mames, güey, ¿no? O sea, yo no me burlo de que tu papá abandonó a tu jefa, o cosas así, güey, ¿no? verga, O güey, sea, ya también estamos van con diciendo dedicatoria, cosas, para qué, no sé, güey, pero ya estamos diciendo cosas más fuertes, güey. yo Me da miedo cuando lo el que les podcast puedo se decir, vuelve esto, güey. yo lo que, o a lo mejor y esto se va a volver así, güey, ya vamos a empezar a decir así cosas así, güey, al rato vamos a hacer chistes ya negros y cosas así, güey, ¿no?
Pues sí, pues ya eso ya se verá. Entonces, Como dices, güey, ya eso es un problema para el César y el Gonzalo del futuro, güey. Pero pues sí, te digo, ya pues sí, o sea, si básicamente, alguien les dice, oye, tú, como a nosotros, nada, bueno, si nos llegan a decir, va, porque no ha sucedido, que nos digan, no, pues que su podcast está bien culero, pues sí, güey, pues es mi podcast, güey. Cuando tengas tu podcast, criticas, hijo de tu puta perra madre. sí, güey, yo siempre he dicho así cuando dicen, tu Entonces, podcast está culero, güey. Pues sí, mi te cara vale está verga, culera, ¿no? güey. Hijo de ¿Por qué tu esperarías que mi podcast no puta, lo estuviera? chinga tu madre, güey. Sí, mira, para ti, güey, para ti. Pinche goza. Y pues bueno, recomendaciones, ¿hay recomendaciones este episodio? Sí, yo quiero recomendar un podcast bien chingón. Se llama No estábamos tan pedos. Búsquenlo, no se van a arrepentir. Exacto, esa es la principal recomendación. No estábamos tan pedos en todas las plataformas de podcast o en las más chidas, pero y bueno, escúchenlo. Que yo asumo que si están escuchando esas recomendaciones porque ya les llegó esa recomendación en algún otro momento, entonces, bueno, no está de más recordárselos, ¿no? Pero, a ver, ¿no quieres recomendar otro podcast que tú escuches? Algo que a ti te guste, Sí, güey. yo quiero recomendar. A mí la neta, yo creo que sí lo han escuchado y si no lo han escuchado, por lo menos han oído hablar de él. La Cotorriza, ese podcast me mama, güey. ¿Por qué? Porque es el tipo de humor que a mí me gusta, güey. Sí, exacto. Y básicamente, Entonces, como que sí si no estamos un lo poquito conocen, inspirados en la cotorriza. Si no lo conocen, pues vayan. Ahí díganles que existe un podcast que los admira, que se Chance un día inspiraran nos en ellos invitan. y pues chance un día nos invitan, estaría de huevos, ¿no? Si algún día quieren hacer algo altruista, pues invítenos, ojetes. Ay, Bueno, el cobijas, güey. bueno, yo quiero recomendar, híjole, es que yo sí, hay varios podcasts que me gustan. Yo particularmente quiero recomendar uno que, o sea, yo sí soy muy fan, siempre he sido como que muy fan de las historias de terror y de crimen, o sea, todo ese pedo de los asesinos seriales y todo ese desmadre. No sé si soy muy pinche como sádico, qué pedo, pero, o sea, se me hacen temas muy interesantes. Entonces, ya sé que están pensando que voy a recomendar leyendas legendarias, pero no lo voy a recomendar, no porque no sea bueno, la verdad sí me gusta, pero no lo voy a recomendar porque sé que ya mucha gente lo topa, entonces no, como que no siento que sea tan necesario. Pero voy a recomendar uno que se llama No salgas de casa, que es un podcast que habla tanto de historias como paranormales. O sea, es de historias paranormales, pero se enfoca más en historias de crimen, ¿no? O sea, en historias de crimen no resueltos o de crímenes así como muy sonados. Ya estuvo que en la puta vida voy a escuchar tu recomendación, güey. Sí, güey, no, esa Porque recomendación la neta me definitivamente da no es bien, para ti, güey. O sea, eso tú no lo me escuches, da güey, porque yo pena. sé cómo te pone. Entonces, ese es uno de los que voy a recomendar, así se llama, No salgas de casa. Este, También quiero recomendar otro eh, que a mí me gusta mucho, a lo mejor, no sé si esta es una recomendación como para todo el mundo, pero a mí es un podcast que siento que es muy bueno, que tiene temas muy interesantes y tiene invitados como muy chidos, sobre todo. Y es un podcast que se llama Haciendo Industria, que o sea, el contenido va dirigido más como para gente que está interesada en meterse como en el rollo de la música, ¿no? Yo lo escucho realmente por eso, porque pues, yo sí estoy como que muy metido, o al menos quiero como que clavarme mucho o sea, es un medio en el que sí me quiero meter a huevo en la música, entonces como que de ahí hay varias cosas que que están muy chidas, ¿no? Entonces así, búsquenlo, se llama, si les gusta la música, si tienen la intención de ser eh, productores o de ser músicos o simplemente tener algo que ver, porque hasta o sea, hay contenido para si quieres ser manager y demás. Todo lo relacionado como con la industria de la música, pues está en ese podcast. Entonces, pues, ese también es otra recomendación. Y y pues Yo también les creo quiero que recomendar otro
que está muy chingón, que se llama Amos del Universo. Es de un comediante, de Franco Escamilla, y está muy chingón. Entonces, a mí me gusta porque esos güeyes también son dos compas cheleando, diciendo pendejadas, güey. Entonces, Suena, pero más famosos, ¿no? O sea, pero o sea, famosos. son compas cheleando, diciendo pendejadas, a diferencia de que son famosos, ¿no? Y no pegan la lámpara con un pinche masking tape. Y no valen verga para todo lo que hacen, pero pequeñas, grandes diferencias. Entonces, pues bueno, si los dejamos con esas recomendaciones, pues no sin antes recordarles, como siempre, que nos escuchen, que compartan este podcast si les gusta, compártanlo con sus amigos, si les caga, compártanlo con sus enemigos y les van a amargar el día, pero compártanlo. Y coméntenos síganos en nuestra página de Facebook y de Instagram, @no estábamos tan pedos. Y pues coméntenos, se acepta de todo, se aceptan mentadas de madre, se aceptan felicitaciones, se aceptan packs, todo, güey, todo se acepta. Y pues ya. Sobre todo packs. Sobre todo packs, esos son muy aceptados. Y y pues nada, yo creo que ya podemos despedirnos. No sé si tienes algo más que decir. Sí, amigo, pues ya nos vemos. Chinguen a su madre. Cuídense mucho, los queremos. Yo les mando, como siempre, no, yo no soy el que manda la nalgada espiritual, tú eres el que manda la nalgada espiritual. Entonces, manda tu nalgada espiritual. Nalgada espiritual. Yo los veo en la cruda, nos los vemos en la cruda. Adiós. Camarón. Pito, sí, tú sabes quién eres.